todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 48:17. We read it all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. If you have it in your English version, please follow me. Isaiah 48:17. Y dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El camino que debes seguir. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. I'm hoping that. A todos nos toca pasar por un proceso. El título del mensaje: Procesos de la vida. The process of life. Every one of us has a choice. Every one of us has a process that must be made in our lives. Para muchos puede ser el sentido material, como por ejemplo lograr alguna carrera. Y si es así, primero hay que estudiar. Para otros puede ser obtener un automóvil, un carro, su primer carro, o una casa. And for some of you, it could be a house or a car. But there's still an effort that you must make. There's a process, and part of that is that you have to work. En el sentido espiritual, los procesos son un poco distintos, porque no hay opción. Ahí todos tenemos que pasar por el proceso espiritual. So in the spiritual process, in the spiritual has no options. You must go through these processes. That's part of the process in the spiritual sense. Algunos procesos son más duros que otros. Some processes are harder than others. Los procesos como en lo material se requiere un compromiso. And in the material, just like the material, and in the spiritual, you must commit. Tiene que haber esfuerzo. You must make an effort. Tiene que haber fidelidad. There must be faithfulness. Tiene que haber sacrificio. There must be sacrifice. Aunque no lo comprendamos a veces, son necesarios. And even though sometimes we don't understand them, it is necessary. Y es muy importante en nuestra vida. And it's very important in our life. Hoy yo quiero compartir una historia muy famosa y dar clave a lo que tiene que ver con este mensaje. Today I'm going to share a message with you that is in reference to a beautiful story in the book of Genesis, en el libro de Génesis. Todo acompáñenme ahí, Génesis, capítulo 37, de versículos 5 al 11. Genesis chapter 37, verses 5 through 11. I'm only going to read it in Spanish. If you have it in English, read it with me in English. Solamente lo voy a estar leyendo en español. Y dice así: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que yo he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño
y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Desde muy joven, hermanos, el Señor ya había revelado a José lo que él tenía preparado para su vida. Él llegaría a ser alguien de autoridad. From a very, very young age, Joseph was already picked out from God, assigned to go through a process to obtain something, but he prepared him for this in his life. Él llegaría a ser alguien de autoridad. He was going to be somebody with authority. Iba a ser un gobernador. He was going to be a governor. Aunque sus hermanos y sus padres no lo comprendían de esa manera en ese momento, pero Dios les estaba mostrando lo que tenía José en su futuro. And so what's interesting here is that his dad, his brothers had no clue what it is that he was dreaming, but it was God preparing him for something called a process. Dios preparándolo a él, algo que se llama proceso. Podemos ver que con el tiempo los sueños de José se hicieron realidad. Dios Él cumplió sus planes en la vida de José. And so we could see that God's plans were fulfilled in the life of Joseph. In Genesis 41:37 through 43. En Génesis 41, 37 al 43. Genesis 41, verse 37 through 43. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Escuchen bien esto. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Pero si leemos la historia completa de la vida de José, pensando desde el capítulo 37 hasta el capítulo 41 del libro de Génesis, but if we read this story, starting from chapter 37 to chapter 41, we read the following. Nos daremos cuenta que desde su infancia, cuando el Señor le reveló estos sueños, lo que haría en su futuro hasta que se hicieron realidad cuando él tenía 30 años y llegó a ser gobernador de todo el Egipto de José. Él tuvo que pasar, antes de todo esto, un duro proceso, un muy duro proceso. And so prior to
Joseph obtaining, he had to go through a very hard process. A very hard process. And as you read between these chapters, you see the story of Joseph and everything he went through. En estos capítulos que nos narran la historia de José, nos daremos cuenta que él sufrió la envidia. Él sufrió el rechazo de sus hermanos. And you can see that in this story, he had to deal with envy. His brothers rejected him. Sus hermanos a tal grado que lo vendieron como esclavo a los madianitas. So much so that they sold him to the Mennonites as a slave. Luego vemos que siendo esclavo en la casa de Potifar, en Egipto, fue acusado injustamente de haber tratado de violar la esposa de su amo. And even then, when he was already placed in the place of royalty, he was accused of raping his boss's wife, let's call it that. Y estando en la cárcel injustamente durante varios años, también fue olvidado de aquellos que dijeron, te vamos a apoyar, vamos a estar contigo. And even in jail, they forgot him. And they let him just stay there without supporting him and helping him through this hard time. Hasta que llegó el tiempo de Dios, until the time of God came. Dios y el proceso se había cumplido. So the process of God was completed in Joseph's life. But before that, he had to go through what we had to go through. Pero antes de eso tuvo que tener que pasar por ciertos procesos como los de nosotros que también tenemos que estar pasando. Aquí surge la pregunta que muchos no comprendemos y que muchas veces nos llena de frustración. And so here's the question. A question that sometimes brings frustration for the unknown. Si Dios conoce la ruta directa hacia dónde nos quiere llevar, si Dios tiene un destino y un propósito para nuestra vida, ¿por qué entonces no nos lleva por ese camino? So the question is, if God knows exactly which path we should be taking, why doesn't He just take us directly to that path? Why do we have to go through what we go through? ¿Por qué es que nos lleva por este camino? Que nos hace creer que andamos a veces perdidos o abandonados. So why does He allow us to go through this path? A path that sometimes makes us feel like we're alone or abandoned. ¿Por qué no nos lleva mejor directamente para no tener que pasar por tanto sacrificio y tanta dolencia y tanto dolor? So why doesn't He just take us directly so we don't have to go through so much pain? Y la respuesta es la siguiente. Dios obra en nuestra vida por medio de procesos. Y ahora les voy a explicar. This is how God deals with us, through processes in our lives. Aunque no lo comprendemos, son necesarios y muy importantes en nuestra vida. And even though we don't understand the process, it's vital and it's very important to our lives. Si vemos la historia de José, podemos comprender que antes de llegar a ser gobernador de Egipto, el Señor le enseñó por medio de todo el proceso de su vida. Y él tenía que solamente depender de él. And so God showed Joseph everything that he had to go through. And the one lesson that he learned is that all he had to do was depend on God. A vencer la tentación, no importa qué tan fuerte fuera. A confiar en él sin dudar. No matter how difficult the test was. And no doubt at all in God. Aunque no comprendería lo que estaba enfrentando, a esperar el tiempo de Dios pacientemente y también a poder perdonar. And so while he was waiting, not only did he have to wait, he had to ask for patience. And he also had to remember
to forgive. Because he was dealing with his own family. Acuérdense, él estaba tratando también con el asunto de su familia. En nuestra vida los procesos son igualmente importantes como fueron también en la vida de José. And in our lives, process is very important. Just like in the life of Joseph. Es por eso que hoy, por medio de la palabra de Dios, vamos a poder comprender lo siguiente. And that's why today, through the light of the Word of God, we are going to be able to understand the following. ¿Cuál es la importancia de los procesos de Dios en nuestra vida? So what is the importance of the process? The processes that God allows in our lives. En los procesos el Señor nos enseña lecciones espirituales muy valiosas y nos permite conocer su voluntad. And in the processes, one of the things that we learn is God's will. In the processes, just like the verse that I read at the beginning in Isaiah 48:17. Y así mismo como yo leí el versículo en Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios. Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. El Señor nos enseña provechosamente a nuestra vida. And God shows us in a beneficial way how it is that we should be living our life. Pero tenemos que saber que los mejores aprendizajes no solamente vienen estando sentados en una iglesia o en un seminario teológico, but you must understand that you don't go through these processes just coming to church or going to a Bible institute, sino que muchas veces esos aprendizajes vienen en los tiempos de prueba y de dificultad. But we must understand that sometimes these processes come in ways of tests and trials. En esos momentos que el Señor nos enseña a confiar en Él, depender de su gracia, nos enseña a ser pacientes y esperar su provisión. And so these are the times when God shows us to wait on His provision, to wait on His time, not ours, but His time. A esperar su respuesta, wait on His response. En esos tiempos que el Señor nos enseña, and while the Lord teaches us, el valor de la adoración, while He teaches us the value of praise, el valor del ayuno, the value of fasting, el valor de la alabanza, the value of worship. Es en esos procesos que nos hace aprender a depender de Él. And it is in those processes that He teaches us to depend on Him. El Señor nos permite comprender su voluntad. God actually permits us to understand His will. Podemos entender el camino que debemos seguir, la decisión que debemos tomar. We must understand the ways that we walk. We must depend on God to follow Him when it comes to making decisions whenever we need to make them. En los procesos hay una historia que les voy a recitar. It's a story that I'm going to read to you. It comes from Malachi chapter 3 verse 3. Viene de Malaquías el capítulo 3 versículo 3. Quiero que escuchen bien lo que voy a leerles. Estos son los procesos del Señor que también nos pulen, nos purifican. En Malaquías capítulo 3 versículo 3. Malachi chapter 3 verse 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora permítame compartir esta historia con ustedes. Allow me to share this story with you. Había un grupo de mujeres reunidas en un estudio bíblico semanal. There was a group of women, and they were gathered in a Bible study. Y mientras leían el libro de Malaquías encontraron un versículo que decía, y se sentará para afinar y limpiar la plata. And while they were gathered, studying the book of Malachi, they found a verse that said, and he will sit to fine
and clean them as silver. Les intrigó, and it intrigued them en gran manera lo que podía significar aquella afirmación con respecto al carácter de la naturaleza de Dios. And so it really intrigued them to find out the character of God when it came to polishing and cleaning this silver. Una de ellas ofreció investigar el proceso de la purificación de la plata. And one of the ladies said, I would like to go a little bit further in this investigation. Esa semana la mujer llamó a un joyero y arregló una cita para ver su trabajo. And so that same week they called a jeweler to come and see how it is that he can teach them this process. No le mencionó detalles acerca de la verdadera razón de su visita. Simplemente le contó que tenía curiosidad y quería saber cómo ser o cómo purificar la plata. She didn't say anything about the reason for why it is that she was inviting him to come show this process. She just wanted to know how it is that he purified the silver. Mientras observaba al joyero, él sostenía una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente. And so while she was watching this jeweler purify and clean this piece of silver, he held it over fire, intense fire. Él le explicó que para refinar la plata debía sostenerla en medio del fuego. And he explained, in order to purify this silver, I must hold it over this fire, donde las llamas arden con más fuerza, y así saca las impurezas. Where the fire, the heat of the fire is so intense, it purifies and cleans that piece of silver. En ese momento, ella se imaginó Dios sosteniéndonos a nosotros en lugar así de caliente. And at that same time, she imagined God holding us over fire, the intense fire. Entonces recordó una vez más recordó el versículo que había leído, and one more time she remembered that verse that I read in Isaiah. Y él se sentará como fundador y purificador de plata, and he will sit there as a purifier of the silver. Le preguntó al platero, al joyero, si era cierto que debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata se refinaba. And she asked the jeweler, is it true that I have to sit here the whole time while this thing is being purified and cleaned? El joyero respondió, sí. And the jeweler said, yes, you do. No solo debo de estar aquí sentado sosteniendo la plata. Not only do I have to sit here and hold this, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. And not only do I have to let this thing sit here, I have to watch it. The whole time I have to watch it while it's burning, being refined, and being cleaned. Si la plata quedara en el fuego un instante más de lo necesario, será destruida. If that piece of silver stayed in the fire 2 or 3 seconds longer, it would be destroyed. Después de un momento de silencio, la mujer preguntó, and after a few minutes of listening, she asked, ¿cómo sabe cuándo está completamente refinada? How do you know when it is completely refined? Sonrió y respondió. He smiled and he responded, es muy fácil. Cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. And he said, it is when I see the reflection, my reflection, in that piece of silver that it is refined. Si hoy, mi amado hermano, tú sientes el calor de fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puesto en ti. No estarás en el fuego más tiempo que debes de estar para ser refinado. And if today you are going through that fire, if you're going through that heat of battle, God is watching you just like the jeweler watches a piece of silver. And he doesn't allow you to stay there no more than the seconds
so that you are not destroyed. Continuará observándote hasta que Él pueda ver su imagen en ti. He will keep watching you until He is able to see His reflection and His image in you. Tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que en nuestra vida hay algunas cosas que tienen que ser quitadas. We must understand that in our lives there are certain things that must be removed, que tienen que ser limpiadas verdaderamente si queremos que nuestra vida refleje al Señor. And they must be taken away if we want our life to truly reflect the life and the face of Jesus. Pero también tenemos que reconocer que nosotros solo no lo podemos hacer. But we must also recognize and realize that alone we will not be able to. We will not be able to do this. Y es por eso que el Señor nos hace pasar por procesos. And this is why the Lord allows us to go through processes. Así como el joyero pule y limpia la plata, así también Él limpia y purifica nuestra vida. In the same way that the jeweler cleans that piece of silver, so does the Lord clean our lives on a daily basis. Y debemos confiar que si sus ojos están en nosotros, en todo momento, Él no nos va a abandonar. And we must remember, if His eyes are on us, like the jeweler's eyes are on that piece of jewelry, He will not abandon us. He will not leave us alone. Debemos de confiar en los ojos del Señor Jesucristo, en todo tiempo y en todo momento. Él está obrando para nuestro bien. He is working for our good. Está obrando para limpiarnos. He's working to cleanse us, to purify us, purificarnos, santificarnos, make us holy, para que nuestra vida pueda ser un reflejo de su amor. So that our life could be a reflection of His love, de su gracia y de su favor, His grace and His favor. El Señor obra, sí, mi hermano, el Señor obra. El Señor obra los procesos de nuestra vida. And the Lord does deal with the processes in our lives, even when we don't think so. Y quizás no nos damos cuenta, and sometimes we don't even realize it. Pero nuestro Dios está tocando los corazones de los que nos están viendo. But the Lord is touching the hearts of those that are watching us. Los de nuestra familia, los de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, nuestros amigos, para que ellos también puedan llegar a creer y puedan ser salvos. El Señor Jesucristo tuvo que pasar por un proceso sumamente amargo. Jesus Christ had to go through a very, very hard time. No entiendo, nunca he podido entender cómo y dónde es que el cristiano se imagina que la vida de un cristiano aquí tiene que ser como dice Elvis Crespo, suavemente. I don't understand how it is that some people think that the Christian life is to live a calm and cool collective life. I don't get it. No lo entiendo. Hoy, 2000 años atrás, el Señor entra en la ciudad de Jerusalén. Today, over 2,000 years ago, Jesus walks or goes in to the city of Jerusalem. And in that city, y en esa ciudad, hubieron muchos esperándolo. Many were waiting for Him. But they were not waiting for Him for the same reason that God sent Him. Pero no estaban esperando de la misma manera que Dios lo mandó. Curiosos, ¿será verdaderamente que hay un Mesías? They were curious. Is there really a Messiah? Y al verlo entonces empezaron a gritar. And then when they saw Him, they started screaming. Can you imagine the process that Christ had to go through then? ¿Se imaginan el proceso que el Señor tenía que pasar en ese momento? Sabiendo que solamente unos días después iba a tener que cargar una cruz al Calvario. Él ya lo sabía. And Jesus already knew
that he had to carry across the Calvary, and he still did it. Y aún así todavía lo hizo. Yo no sé cómo ustedes se sienten. I don't know how you feel. Pero yo no soy uno que merezco eso. But I'm not one that deserves that. No. Why did it have to be Jesus? ¿Por qué tenía que ser Jesús? ¿Por qué tenía que ser Jesús pasar por este proceso tan difícil? Porque la única manera que Dios pudiera mostrar el amor que Él tiene para nosotros es ver pasar a su propio Hijo por todo lo que tenía que pasar, hasta el momento que derramó su última gota de sangre para demostrarnos el amor que Él tiene para nosotros. He allowed it. God allowed it for a purpose, the same way that He allows things in our lives. The purpose, we probably don't need to understand it, but believe me, He did it because He loves you. He did it to show you how much He loves you. Y no importa cuál sea la situación que tú te encuentres ahora mismo. And it doesn't matter what situation you're in right now. Hoy podía haber estado aquí hablando de las últimas 7 palabras. I could have been talking about the last 7 words at the cross. But I thought to myself, I think there's something else this church needs to know. Y me pregunto yo mismo. Y yo mismo me respondí. Nosotros necesitamos entender la situación que nos encontramos ahora mismo. Las 7 palabras, eso fue lo que Él estaba dispuesto a decir antes de que Él murió. The last 7 words was what He had to say right before He died. But what He went through, pero por todo lo que Él tenía que pasar, para que hoy nosotros podamos vivir con la esperanza de que un día nos encontremos una vez más con el Señor. Just to think that it's a process that we must go through, so that one day we can find ourselves as well with the Lord. Please do not allow His sacrifice to be in vain. Les suplico, por favor, que no permitan que el sacrificio en la cruz del Calvario sea hecho en vano. Hoy es el momento cuando debes de reconocer que si estás pasando por lo que estás pasando, solamente es un proceso. Today you must understand that what you're going through today is simply a process. Un proceso. Y nuestro joyero, que es Jesucristo, and our jeweler, which is Jesus Christ, is watching us while He's putting us over the fire. The intensity of the process. Nuestro joyero, Jesucristo, viéndonos en el proceso mientras vamos pasando por el calor y la intensidad del fuego. El proceso, la prueba. Pero Él nos vela. Nos saca cuando ya no podemos tolerar. Cuando ya no podemos. Cuando menos pensamos, ¡pum! Ahí viene el Señor. Y nos quita de ese proceso para que ya no tengamos que ser afectados con la intensidad de ese calor y de ese fuego. He comes in a timely manner. Yes, He does. He's never late. Él nunca es tarde. Nunca. He's never late.